La cuestión de qué es realmente la felicidad ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Al fin y al cabo, fue una de las primeras cuestiones que abordaron los primeros filósofos griegos. La llamaron eudaimonia, término que engloba tanto la prosperidad y la buena fortuna como la felicidad. La cuestión preocupó también a Arthur Schopenhauer, que en este ensayo expone sus propias ideas al respecto. Intenta definir qué es la felicidad y determinar cómo se debe vivir para alcanzarla. Según él, sólo así se alcanza la sabiduría de la vida. Por lo que si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la sabiduría de la vida, que viene siendo el libro que ganó en la encuesta que lanzamos en el canal Conocimiento Experto. Un libro que nos enseña precisamente cómo es que nosotros podemos alcanzar la felicidad bajo la opinión de uno de los grandes pensadores y filósofos del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Este libro viene siendo un breve ensayo filosófico sobre lo que constituye la felicidad humana. Partiendo de las ideas de los antiguos filósofos griegos sobre la felicidad humana, Schopenhauer desarrolla sus propias ideas sobre lo que la gente necesita para ser feliz. Todo este concepto de felicidad fue algo que de alguna manera llamó mucho la atención de Arthur Schopenhauer, y en este ensayo expone sus propias ideas al respecto. Intenta definir qué es la felicidad y determinar cómo se debe vivir para alcanzarla. Según él, sólo así se alcanza la sabiduría de la vida. Además de explicar cómo construir los cimientos de la felicidad, este análisis también revela por qué no debes preocuparte sobre lo que piensen los demás, a dónde te llevará la búsqueda de la fama y qué aspecto quería tener un francés el día de su ejecución. La edición que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2013, aunque este libro se liberó por allá en 1851. Y su autor, como te dije previamente, es Arthur Schopenhauer, quien fue un destacado filósofo alemán. Rechazó el idealismo de su época en favor de un materialismo más práctico. Schopenhauer influyó enormemente en otros intelectuales como Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, León Tolstoy y Thomas Mann. Es decir, tenemos aquí a uno de los grandes referentes y grandes pensadores, en este caso del siglo XIX, cuyas obras aún hoy en día siguen teniendo un gran impacto. Antes de comenzar, es importante que te hagas saber que esto viene siendo la opinión o el punto de vista de este autor. Cada quien tiene que sacar sus conclusiones, pero es importante, digamos, ser ecléctico, tener esta disposición de aprender y entender prácticamente que estos principios, independientemente del tiempo en que nos encontremos, siguen estando vigentes y nos ayudan de alguna manera a comprender mejor, pues, cómo es que nosotros podríamos generar este buen vivir, ¿no? Si es que lo queremos llamar de esta manera. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: las bendiciones de la vida pueden dividirse en tres categorías. Rumiar sobre las cualidades y la naturaleza de la vida humana no es nada nuevo. Pero después de la rumiación viene la parte práctica. ¿Cómo se supone exactamente que hay que vivir la vida para obtener el máximo beneficio y felicidad? Por supuesto, los filósofos griegos fueron los primeros. Aristóteles pensaba que las bendiciones humanas podían clasificarse en tres categorías: bendiciones externas a uno mismo, bendiciones del alma y bendiciones del cuerpo. Aristóteles iba por buen camino. Hay tres categorías de bendiciones, pero no coinciden con su concepción de las mismas. En primer lugar, está la personalidad o lo que un hombre es. La personalidad no es solo el carácter, sino también abarca la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, la perspectiva moral, la inteligencia y la educación. Estos atributos suelen estar determinados por la naturaleza y como tales son muy importantes a la hora de regir la felicidad humana. Y lo que es más importante, la constitución interior de una persona, o dicho de otra manera, de lo que está hecha, es lo que más influye en su bienestar. Basta pensar en la salud.
Es evidente que un mendigo sano es más feliz que un príncipe enfermo. Sobra decir que para Schopenhauer los mayores placeres son los de la mente. Como él mismo dice, un hombre intelectual en completa soledad tiene un excelente entretenimiento en sus propios pensamientos y fantasías, mientras que ninguna cantidad o diversidad de placeres sociales puede evitar el aburrimiento del torpe. La segunda categoría es la propiedad, o dicho de otra manera, lo que un hombre tiene. La riqueza material puede satisfacer necesidades reales y básicas, pero no te llevará más allá de eso. Nunca va a saciarte de verdad ni a compensar la falta de riqueza interior. La felicidad viene de otra parte. Por eso los ricos, aunque estén bien materialmente, no son especialmente felices. Por último, está la posición, es decir, cómo te ven los demás. Una persona interiormente rica, a diferencia de un tonto, prestará poca atención a las opiniones de los demás, se limitará a vivir su vida. Ahora, esto es lo básico que vamos a cubrir en este punto. En los subsecuentes vamos a profundizar más en cada una de esas categorías, pero por ahora me gustaría sobre todo reflexionar en lo que Schopenhauer empieza a compartirnos en este contexto, ¿no? Es decir, sobre cómo nosotros podemos alcanzar esta felicidad. Menciona las tres categorías, las cuales tenemos que prestarle especial atención. En primer lugar, menciona que se encuentra la personalidad y es lo que un hombre es. Y esto abarca prácticamente, pues, lo que de alguna manera nos define por defecto. Abarca la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, la perspectiva moral, la inteligencia y la educación. El punto que es importante aquí destacar es que este viene siendo uno de los elementos críticos, sobre todo el aspecto de la salud, como vamos a ver más adelante. Si tú tienes buena salud, lo demás prácticamente es mucho más sencillo. Entonces nosotros tenemos que darle prioridad a aspectos que son realmente relevantes si es que queremos tener una vida más feliz. Para Schopenhauer, que era un intelectual, pues los placeres de la mente eran los más importantes. De hecho, pues él tiene como una especie de connotación negativa en términos de la sociedad y también sobre su forma de expresarse al respecto. Su filosofía puede ser de alguna manera en contra de lo que podría ser el positivismo, entre otros elementos. Sin embargo, es importante comprender que en los tiempos donde él vivió y sobre todo el estilo de vida que él tuvo, pues lo lleva precisamente a afianzar más esta forma de pensar. Una vez más, la parte mental para Schopenhauer viene siendo de los elementos más críticos si es que nosotros queremos alcanzar la felicidad. Después nos habla de esta segunda categoría que se refiere a la riqueza, es decir, lo que un hombre tiene en sí mismo, sus posesiones. Esto, si bien no determina lo feliz que vas a ser, también es cierto que puede brindarte una gran libertad y sobre todo ayudarte pues, a hacer frente a cualquier situación. Y por último nos habla de la posición. Para Schopenhauer esto era absurdo, es decir, cómo te ven los demás. Prestar atención a la opinión de terceros vendría siendo algo que al final va en detrimento de tu propia felicidad, como vamos a ver más adelante. Por ahora sería suficiente para este primer punto. Trata de tener este contexto de la información y sobre todo ya puedes ir percibiendo hacia dónde se dirige esta postura de Arthur Schopenhauer. No olvides la enseñanza de este punto número 1. Las bendiciones de la vida pueden dividirse en tres categorías. Pasamos al punto 2, que dice: la felicidad humana depende de la salud física y de los dones y placeres de la mente. Empecemos por la primera de las tres categorías distintas que componen las bendiciones de la vida, la personalidad. Siempre la llevarás contigo, vayas donde vayas, hagas lo que hagas. Por lo tanto, quién eres realmente importa mucho. Una parte fundamental de la personalidad es la salud, que representa 9/10 partes de la felicidad. Si estás sano, es más probable que encuentres placer en las cosas. Si no estás sano, nada es agradable. Aristóteles lo expresó muy bien cuando dijo: la vida es movimiento. Es decir, si quieres mantenerte sano, un poco de ejercicio cada día te ayudará mucho. Además, una mente dedicada a la introspección constante necesita una contrapartida externa. Pensemos en un árbol. De vez en cuando, el viento necesita sacudirlo un poco para que prospere. Además de la salud, los dones de la mente son importantes para determinar la felicidad humana. Una famosa frase del Antiguo Testamento dice:
La vida de un necio es peor que la muerte, y lo resume bien. Si tienes la suerte de haber sido dotado con capacidades intelectuales, entonces debes llevar una vida intelectual. Así mantendrás la mente ocupada y no tendrás que preocuparte nunca por el aburrimiento. Una mente rica y fértil verá la belleza en lo común, mientras que un necio se queda con lo que tiene delante. Piensa en Goethe o en Lord Byron. La fertilidad de sus mentes les proporcionó riqueza interior y una autosuficiencia feliz. Por el contrario, si tu mente está vacía, es más probable que busques entretenimiento, diversión y lujo para evitar el aburrimiento. Schopenhauer es bastante condenatorio. Para él, un hombre es sociable solo en la medida en que es intelectualmente pobre y generalmente vulgar. Vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2. Supongo que ya vas entendiendo hacia dónde se dirige Schopenhauer y cuál viene siendo su postura ante la vida, ¿no? Vamos a tocar en este segundo punto lo que se refiere a la primera categoría, que es la personalidad. En pocas palabras, ¿quién eres? Una cuestión crítica de la personalidad viene siendo la salud. Esto se refiere a diversos estudios y sobre todo también pues conceptos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles mencionaba la vida es movimiento, el hecho de tener que enfrentar cosas, el hecho de tener energía para enfrentarlas, el hecho de tener esta autonomía en función de hacer frente a las situaciones es algo que le da bastante prioridad. Y algo que también tenemos que ser conscientes es que hay que cuidar la salud. En pocas palabras, es algo que muchas veces lo tomamos por defecto y no la cuidamos. No alimentamos nuestro cuerpo como deberíamos, no lo colocamos para realizar, digamos, acciones físicas que lo fortalezcan, entre otras cosas. Tenemos que ser más conscientes de que viene siendo quizá el activo principal que nosotros tenemos, por lo menos cuando estamos hablando de felicidad. Otra cuestión importante para Schopenhauer es la mente, como ya mencionamos previamente. Y menciona eso, ¿no? Es decir, que si nosotros queremos ser felices, tenemos que cultivar los dones de la mente. Tenemos que alimentar el intelecto. Por eso menciona que una mente rica y fértil ve la belleza en lo común, es decir, no necesita aspectos externos en función de encontrar sentido. Y menciona la contraparte, ¿no? Un necio o una persona que simplemente está al vaivén y no alimenta su intelecto y prácticamente se alimenta de emociones o bien de estímulos externos, pues se queda simplemente con lo que está delante. En los tiempos actuales, pues imagínense Schopenhauer con todo este esquema de redes sociales y cómo nos bombardean constantemente de información. Aquí él hace una aseveración, dice, si tu mente está vacía, es más probable que busques entretenimiento, diversión y lujo para evitar el aburrimiento. Lo voy a dejar hasta ahí para que tú tomes entonces tus propias conclusiones. ¿Estamos entonces nosotros en una sociedad de mentes vacías? ¿Es por eso que buscamos tanto el entretenimiento, la diversión y el lujo? ¿Simplemente para escapar de la realidad y tratar de encontrarle sentido a las cosas? No voy a ser yo quien te dé la respuesta, pero tú puedes ir aterrizando esta información y entonces sacar tus propias conclusiones. No olvides la enseñanza de este punto número 2. La felicidad humana depende de la salud física y de los dones y placeres de la mente. Es turno del punto 3 y dice, tu riqueza determinará lo que esperas de la vida y quizá también te aporte libertad. Es hora de examinar la segunda categoría, la propiedad o dicho de otra manera, lo que un hombre tiene. Una vez más, los griegos llegaron primero. Epicuro dividió las necesidades humanas en tres partes. Concretamente, se trata de posesiones que sacian o calman ciertos sentimientos. En primer lugar, están las necesidades naturales y necesarias. Entre ellas están la comida, el abrigo y la ropa. Sin ellas, sufriríamos. En segundo lugar, están las necesidades naturales pero innecesarias, es decir, todas las cosas que gratifican los sentidos. Puede ser difíciles de satisfacer. Por último, están los lujos absolutos, que no son ni naturales ni necesarios, y como no son necesidades en sí mismas, son los más difíciles de satisfacer. Naturalmente, las tres categorías se solapan un poco, porque todos somos diferentes. Lo que una persona considera un lujo, por ejemplo, puede ser considerado una necesidad natural, pero innecesaria para otra. Una vez alimentados, vestidos
y a salvo de las inclemencias del tiempo, todos tenemos ideas diferentes de lo que es y no es necesario, y tendemos a no esperar más de lo que creemos posible obtener. Por ejemplo, no vas a notar la pérdida de un buen abrigo si nunca lo has tenido, pero si estás acostumbrado a las galas, puede que te duela la falta precisamente de estas prendas. Esto explica por qué alguien que nace con una gran fortuna suele cuidarla mejor que alguien que la adquiere por casualidad. Si eres rico de nacimiento, verás la riqueza como una necesidad que no puedes permitirte perder, pero si has vivido tu vida sin ella, no te preocupará perderla. Si tienes la suerte de haber nacido rico, lo que el autor llama un destino favorable, probablemente serás más libre y te sentirás más dueño de tu tiempo. En última instancia, eso también hará que tengas una mentalidad más independiente. Y vamos a reforzar un poco más las enseñanzas de este punto número 3, que nos lleva precisamente a la segunda categoría, lo que un hombre tiene. En este caso, el autor se fundamenta en Epicuro, y digamos que esta segunda categoría de propiedad la divide en 3 subcategorías. Por un lado están las necesidades naturales y necesarias, es decir, aquello que necesitamos prácticamente para sobrevivir. En otras palabras, lo podríamos interpretar como las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, lo que se refiere a necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Entonces, esto viene siendo algo que no está en discusión y va a ser lo que le vamos a dar a prioridad. La segunda subcategoría se refiere a estas necesidades que son naturales pero innecesarias, es decir, aquellas cosas que le dan gusto a los sentidos. Pueden ser cierto tipo de placeres, ¿no? Sin embargo, digamos que no es algo básico para que tú necesites para sobrevivir, pero sí es algo que le va a dar sentido a las cosas y te va a ayudar a apreciar más, digamos, lo que tienes. Y en tercer lugar están los lujos absolutos, que no son ni naturales ni necesarios. Este puede ser parte del engaño, como muchas veces las personas pues empiezan a creer que necesitan una gran cantidad de cosas para ser felices y tarde que temprano se dan cuenta que no, nada material realmente pues te puede generar la felicidad o por lo menos no en un largo plazo. Aquí el autor hace una aclaración y dice que si alguien tuvo, digamos, este destino favorable donde se nace rico, pues va a ser más fácil que sea libre y en control. Y esto es algo que lo podemos llevar un poco a una reflexión más profunda, porque cuando tú tienes, digamos, esta libertad de tiempo, podrías destinar precisamente este tiempo hacia aquellas cosas que para ti tienen sentido. Tomando la analogía de Schopenhauer en este caso, pues, ¿qué tendrías que hacer? Llevar tus capacidades precisamente o tus recursos a fomentar este crecimiento intelectual. Cada persona es diferente, obviamente, pero tú puedes elegir ser el necio que comentamos en el punto previo o bien ser una persona la cual busque activamente pues aquello que le dé sentido. Una vez más, estos son elementos propios de cada persona y cada quien lo tendrá que aterrizar a su situación. Lo que sí es importante es que analices, digamos, en los diferentes esquemas de necesidades, dónde te encuentras y en sí cuál es la opinión y reflexión que tienes sobre las mismas, porque eso va a determinar en gran medida la calidad en torno a los pensamientos que tienes y por ende cómo te sientes al respecto. Voy a dejarlo hasta esta parte, no olvides la enseñanza de este punto número 3, tu riqueza determinará lo que esperas de la vida y quizá también te aporte libertad. Llegamos al punto 4 y dice: preocuparse por la reputación es inútil e impide el camino hacia la felicidad. La posición es la tercera categoría de las bendiciones de la vida. Tiene que ver con tu imagen ante los demás. Empecemos por su primer aspecto, la reputación. En general, nos preocupamos demasiado por la opinión que los demás tienen de nosotros. Parece que no podemos evitarlo, aunque nuestra preocupación es completamente innecesaria. La historia de un hombre llamado Lecomte ilustra este punto. Tras conspirar para asesinar al rey francés, fue condenado a muerte en 1846. En el juicio, parecía más preocupado por su aspecto exterior que por su destino. Se quejó de no haber llevado sus mejores galas ante la Cámara Alta. Incluso el día de su ejecución estaba más angustiado por no poder afeitarse que por su inminente muerte,
En lugar de dedicarse a encontrar algo de paz en sus últimas horas, se preocupaba por las opiniones de completos desconocidos. Prestar excesiva atención a las actitudes de los demás es una locura a la que todos somos susceptibles. Lo llamamos vanidad. Más que un rasgo indeseable, la vanidad es un verdadero impedimento para la felicidad. Las opiniones de los demás te distraerán de encontrar la paz mental y la satisfacción interior, ambos elementos cruciales para una existencia feliz. Aproximadamente la mitad de las angustias de la vida se deben a una preocupación excesiva por las opiniones de los demás. Reducir este impulso natural y decirnos a nosotros mismos que no escuchemos ni pensemos en las opiniones de los demás es una ardua tarea. Pero en cuanto lo veamos como lo que es, una completa locura, estaremos un paso más cerca de librarnos del mismo. Y aquí vamos a entender un poco más a lo que se refiere Schopenhauer. Para él, la cuestión de la posición, pues digamos, tenía estos dos elementos, ¿no? La reputación y la vanidad. Algo importante es que él dice que prácticamente si nosotros prestamos demasiada atención hacia lo que los demás piensan de nosotros, es algo que nos va a desgastar. Y esto no es tan difícil de entender. Analiza cuántas veces te detienes o simplemente piensas en lo que otros van a pensar en relación a lo que haces, a lo que dices, a cómo te ves, a cómo piensas, a cómo sientes. Y entonces uno se reprime, uno prefiere vivir una vida que no es la suya simplemente para poder encajar y pertenecer. Eso es algo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Y otro aspecto importante es que esto también se lleva a un absurdo, como el caso de esta persona Lecomte, como en lugar de estar más consciente de lo que estaba pasando, simplemente él seguía atrapado en esta situación de vanidad. Él seguía atrapado hacia cómo los demás me van a ver. Prácticamente seguía dormido en esta idea de lo que no es importante en función de lo que realmente puede ser trascendente. Muchas veces la reputación o el hecho de tratar de cuidar esta imagen que tenemos de nosotros mismos a costa de nuestra propia esencia, pues nos lleva a mantenernos dormidos, nos lleva a mantenernos en esta Matrix, digámoslo así, donde estamos cumpliendo expectativas del entorno, pero olvidándonos de lo que realmente somos. Obviamente me estoy yendo hacia un extremo para que esto se comprenda, no me refiero a que esto sea el 100% de los casos, pero sí es importante que nosotros seamos conscientes cuántas veces dejamos de ser lo que somos o por lo menos tratar de sentirnos libres en relación a nuestra propia esencia simplemente para encajar y pertenecer. Y aquí vale la pena hacer énfasis en este concepto de vanidad, que no es otra cosa sino cuando prestamos excesiva atención a las actitudes de los demás hacia nuestra propia persona. Menciona que este concepto de vanidad pues viene siendo muchas veces uno de los impedimentos más grandes para nuestra felicidad, simplemente porque cuando nosotros cedemos nuestra atención a otros, es ahí cuando la paz mental y la satisfacción interior se merman, simplemente porque queremos cumplir expectativas. Menciona como otro dato importante que la mitad de las angustias de la vida se derivan precisamente de estar preocupados por lo que los demás puedan pensar de nosotros. Si lo analizamos de esta forma, y sobre todo aterrizándolo a un aspecto personal y viéndolo fríamente, te vas a dar cuenta que es absurdo lo que nosotros estamos dejando de vivir simplemente por tratar de satisfacer opiniones de otras personas que muchas veces estas personas ni siquiera quieren lo mejor para nosotros. Así que lo dejo hasta ahí para que tú lo reflexiones y trates entonces llevarlo hacia tu propia situación. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Preocuparse por la reputación es inútil e impide el camino hacia la felicidad. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5, que dice: el orgullo no tiene sentido y el rango es una farsa. Comprender la posición puede ser difícil. De hecho, hay dos aspectos más de los que debemos hablar: el orgullo y el rango. El orgullo, como la vanidad, es un defecto común, también es absurdo. El orgullo viene de dentro, y la mejor manera de entenderlo es como una convicción establecida del propio valor supremo. Pero, por supuesto, esta convicción puede estar fuera de lugar.
En realidad, el orgullo funciona de forma similar a la vanidad, pero mientras que el orgullo es una opinión interiorizada, la vanidad actúa externamente al yo. La vanidad ama la alabanza y el individuo vanidoso solo obtiene un sentido de autoestima ganándose la buena opinión de los demás. Por el contrario, una persona orgullosa tiene una opinión irracionalmente inflada de sí misma, independientemente de lo que piensen los demás. La forma más baja e improductiva de orgullo es el orgullo nacional. Si uno se reduce a celebrar a su país, probablemente tenga pocas cualidades admirables propias. Alardear de la superioridad de tu nación es, en el mejor de los casos, una tontería, y solo lo hace la gente que compensa su propia inferioridad. Al fin y al cabo, no todas las naciones pueden ser superiores a las demás, aunque cada una quiera hacer creer en su superioridad. Ahora echemos un vistazo al rango social, que es tan malo como el orgullo. El rango es un arma del Estado, informa falsamente de las opiniones del pueblo en general y lo mantiene en su sitio. Como tal, la institución del rango ahorra mucho dinero al Estado. Significa, por ejemplo, que los funcionarios cobran mucho menos de lo que les corresponde, porque supuestamente también son compensados, entre comillas, por el rango. Sin embargo, el rango es realmente un fraude, porque su valor depende de una convención arbitraria y artificial. Hay que respetar a la persona por lo que es, no por el rango teórico que tenga. Y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número 5. Si te das cuenta, pues aquí ya toca fibras sensibles. Ten en mente que esto lo escribió Schopenhauer, pues obviamente en su contexto, hablando de su situación, tanto geográficamente donde se encontraba, y estamos hablando ya pues por allá del año 1850. Pero no por eso no significa que no le tengamos que prestar atención y sobre todo no significa tampoco que no es algo que ocurra realmente en los tiempos donde estamos. Entonces, para entenderlo mejor, nos habla del orgullo y el rango. En relación al orgullo, pues nos habla de una convicción establecida del propio valor supremo, es decir, nos sentimos que somos invencibles internamente. ¿Ok? Es una opinión interiorizada. Muchas veces, pues el orgullo puede ser un arma que podemos utilizar a nuestro favor para hacer frente a situaciones, pero si nosotros perdemos el foco o perdemos el piso, como se dice, pues nos puede llevar a comportamientos prácticamente absurdos. Y esto es importante de entenderlo porque menciona que una persona orgullosa pues tiene una opinión irracionalmente inflada de sí misma, independientemente de lo que piensen los demás. Y aquí nos coloca, digamos, un foco rojo o un punto para centrar nuestra atención, porque si bien puedes ser orgulloso, digamos, por tu propia persona, pero ¿qué sucede cuando se deriva este orgullo nacional? Cuando uno está orgulloso prácticamente de su país o del lugar donde vive, pero una connotación negativa. Es decir, cuando tú ya no tienes un orgullo propio y entonces adoptas el de tu país, por decirlo así. Aquí viene siendo algo que muchas veces se manipula a las personas en este contexto. No todo el mundo está consciente de ello y no todo el mundo quiere aceptarlo. Sin embargo, es algo que vale la pena que reflexionemos y sobre todo lo aterricemos a nuestra propia situación. ¿No te ha tocado revisar cómo hay personas extremistas en términos, digamos, de un movimiento o de una forma de pensar donde la verdad se cae en lo ridículo y sobre todo ni siquiera es la esencia de la persona, sino más bien es una idea autoimpuesta que simplemente adoptaste como tuya y entonces te mueves en torno a ella? Muchas veces crees que es tu esencia, pero tendrías que hacer este examen de conciencia. Y otro elemento importante es el rango social. Una vez más, pues él lo atribuye a este rango que muchas veces da el Estado, por ejemplo, o algún organismo de poder, donde las personas, por el hecho de colocarlos en un rango, los coloca en una mayor jerarquía. Él dice que eso es una farsa. ¿Por qué? Porque al final el valor de una persona pues no puede ser tan arbitrario y tan artificial o superficial en torno a los intereses precisamente de este organismo, sino más bien se tendría que respetar a la persona por lo que es, por su esencia y por el valor que aporta. Lo dejamos hasta ahí, simplemente para que lo tengas como referencia y entonces también saques tus propias conclusiones. No olvides la enseñanza de este punto número 5. El orgullo no tiene sentido y el rango es una farsa. Pasamos al punto 6 que dice,
La noción de honor procede de una característica humana primitiva. A todos nos gusta pensar que somos miembros útiles de la sociedad. De hecho, si un entrometido maleducado se te acercara y te dijera que eres un inútil, probablemente sentirías que tu honor está siendo atacado. El honor tiene dos caras. Una es objetiva y la otra subjetiva. El honor objetivo es la opinión que los demás tienen de tu valía. Por el contrario, el honor subjetivo es tu propia autoestima. Como sin duda sabes, la sociedad tiende a juzgar a las personas en función de su utilidad para la sociedad. La opinión que uno tiene de sí mismo cuenta muy poco. Por eso nos enseñan a fijarnos en la opinión de los demás y a privilegiar el honor objetivo sobre el subjetivo. Además de las dos categorías de honor que acabamos de mencionar, hay 4 subcategorías de honor. La primera es el honor cívico, y este es de aplicación universal. La idea es que debemos respetar incondicionalmente los derechos de los demás. En resumen, el honor cívico hace posible una convivencia social justa, lícita y pacífica. Luego está el honor oficial. Se asocia a las personas al servicio público como médicos, abogados, profesores o soldados. Específicamente, es la noción de que las personas en el servicio público deben ser aptas para el trabajo. Si la opinión general es que la persona que ocupa el cargo está realmente cualificada para el mismo y es capaz de gestionar sus responsabilidades, entonces esa persona tiene honor oficial. En tercer lugar está el honor sexual. Este depende de la división de sexos. El honor femenino dicta que una mujer se entregue a un hombre solo en matrimonio. Por el otro lado, el honor masculino exige que se ocupe de los asuntos propios del matrimonio. Por último está el honor caballeresco, que depende de la opinión expresada. Por ejemplo, si alguien te elogia, tu honor de caballero permanece intacto. Sin embargo, si alguien te insulta, tu honor recibe un golpe y debes restaurarlo, ya sea con violencia o forzando a tu insultor a retractarse del insulto. Este último ejemplo demuestra el problema fundamental del honor. Aunque puede parecer que tiene alguna utilidad para la sociedad en su conjunto, no es más que un elemento de la naturaleza humana primitiva y no aporta nada a la felicidad. Y vamos a reforzar un poco más las enseñanzas, en este caso, de este punto número 6. Recuerda algo, es la opinión de este autor, es su filosofía de vida y prácticamente es la enseñanza que trata de compartirnos. Obviamente ubica el contexto donde esto fue de alguna manera hecho, ¿no? Es decir, estamos hablando allá a mediados del siglo XIX y la forma en la cual el autor expone sus puntos de vista pues viene siendo precisamente eso, su propia opinión. En este caso, él dice que el honor, de alguna manera, está sobrevalorado en el contexto en el cual se trata de aplicar. Entonces, menciona que el honor tiene dos caras, una objetiva y otra subjetiva. La primera viene siendo lo que los demás piensan de nosotros y el segundo, que viene siendo la subjetiva, es nuestra propia autoestima, que es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Se menciona que como sociedad se nos ha llevado o se nos ha guiado, sobre todo a creer que la que es más importante es la objetiva. Sacrificamos nuestra esencia una vez más en función de cumplir precisamente estas expectativas que nos eleven en este concepto de honor. Y luego nos habla de 4 subcategorías del honor. Habla del honor cívico, el honor oficial, honor sexual y el honor caballeresco. Como te puedes dar cuenta en estos tiempos, pues si hablamos de un honor sexual, pues prácticamente ya no existe. O bien ya no es lo que en sus tiempos pues era lo que realmente era la norma. ¿Sí? Hablamos del honor caballeresco, pues tampoco es que ya exista. Aunque de alguna forma se trata de avivar, ¿no? En algunos aspectos, pero aquí la enseñanza que el autor nos comparte es precisamente que eso es obsoleto y sobre todo también pues que no va a fomentar nuestra felicidad. Si nosotros basamos la vida en el honor, en el contexto que el autor menciona, esto no nos va a ayudar a ser más felices, en pocas palabras. Es ahí donde nosotros tendríamos que empezar quizá a darle prioridad a los aspectos más importantes. En este caso, quizá el honor subjetivo, es decir, nuestra propia autoestima, lo que pensamos de nosotros mismos e ir en torno a aquellas cosas que son relevantes, pues tendría que ser, digamos, en este contexto, el honor al cual deberíamos prestarle mayor atención. Sin embargo, como te digo, son
tiempos donde pues las cosas van cambiando radicalmente y a una gran velocidad, y cada quien tendría que ser consciente de la posición en la cual se encuentra. No me extiendo demasiado en este punto porque ya queda claro cuál viene siendo el contexto, y sobre todo en este caso, como te he reforzado en los otros anteriores, pues tienes que aterrizarlo a tu propia situación. No olvides la enseñanza de este punto número 6 que dice: la noción de honor procede de una característica humana primitiva. Y con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis, que dice: la verdadera fama merecida dura una eternidad, pero solo es producto de la personalidad subyacente. El honor tiene un gemelo, la fama, pero al igual que los famosos gemelos de la mitología romana, Castor y Pollux, que eran inmortal y mortal respectivamente, la fama y el honor tienen relaciones totalmente diferentes con el tiempo. El honor es efímero, un mero destello. La fama es imperecedera y eterna. Lo que ocurre con la verdadera fama es que hay que trabajar para conseguirla. A diferencia del honor, la fama hay que ganársela. Hay muchas formas menores de fama, pero la verdadera fama es como un roble. Crece lentamente, pero gana fuerza con cada año que pasa. La fama menor no es más que un hongo. Brota de la noche a la mañana, florece y luego desaparece tan rápido como llegó. La fama también precede a la persona a la que va unida. No necesitamos conocer a los famosos para saber de ellos. Lo que distingue a la fama es que se gana por méritos. El honor llega pronto, pero también se pierde fácilmente. La fama no se consigue porque sí. Requiere un verdadero esfuerzo, pero una vez adquirida, se mantiene. O como dice Schopenhauer, la fama es algo que debe ganarse. El honor, solo algo que no debe perderse. Lo interesante de la verdadera fama es que apenas tiene relación con un logro real. Es más bien el eco o el reflejo de una gran personalidad. Este es el punto crítico. Por tanto, no es la fama en sí lo que te hace feliz. En cambio, son los méritos subyacentes los que te hacen feliz. La fama es solo una articulación de estas cualidades personales más profundas. Del mismo modo, la gente no te admitirá solo por tu fama, sino por esos atributos que te han hecho famoso. No te preocupes si nunca alcanzas la fama. Sigues poseyendo atributos que podrían contribuir a tu felicidad. Además, si el objetivo principal de alguien es simplemente alcanzar la fama, entonces no hay mucho en él que merezca la pena admirar. Así que céntrate en tu vida interior. Si tienes sólidas capacidades intelectuales, debes esforzarte al máximo para superar a las masas ignorantes. Y si has sido dotado de las facultades mentales más elevadas, entonces tus estudios pueden otorgarte un don mayor y colocarte entre los poetas o los filósofos. Y vaya forma de cerrar este análisis precisamente con este punto. Vamos a entender un poco más sus enseñanzas. Lo primero, nos habla de este concepto de fama. Importante, ¿no? Menciona que el honor, pues tiene, digamos, su contraparte, que es la fama. Menciona que el honor es efímero, el honor dura poco tiempo y la fama puede ser imperecedera y eterna. El honor normalmente va ligado a la persona, y cuando la persona no está, esto se acaba. O muchas veces tu honor se puede acabar rápidamente en pocos minutos o en pocos segundos en función de algún error o algo que haya ocurrido, ¿cierto? Por eso dice que el honor es algo que no debe perderse. Sin embargo, menciona que la fama es algo que debe ganarse. Hay que trabajar en ella. ¿Cómo lo logras? En este caso, pues, por los méritos que vas cosechando. Es decir, tu arduo trabajo, tu día a día, aquello en lo que marcas la diferencia, es lo que te va a ayudar a tener esta fama. Y quiero que prestes atención a estos dos mensajes. Por un lado, menciona que la verdadera fama apenas tiene relación con un logro real. Y lo segundo es que se refiere más bien al eco o el reflejo de una gran personalidad. Si tú eres una persona que tiene un valor genuino y generas hacia los demás este valor y eres percibido como una persona que genera este valor, entonces estás construyendo tu fama. La felicidad no es que seas famoso en sí mismo, sino que aquello que te hace ser feliz
son precisamente los méritos subyacentes de esta fama. Espero ser claro en eso, es decir, el proceso, en pocas palabras, es lo que te da esta sensación de felicidad, no tanto el resultado final. Y esto marca toda la diferencia, porque la gente menciona, no te va a admirar porque seas famoso, sino más bien por los atributos que te han hecho famoso. Estamos en tiempos actualmente con tanta desinformación y tan saturados que analiza quiénes son los famosos hoy en día. Analiza a estas personas que ahora son influencers. Analiza a estas personas que tienen la atención y aparentemente tienen la fama. ¿Qué valor te aportan? Realmente. ¿Qué atributos admiras de estas personas? Realmente. Si te das cuenta, esto es un engaño. Y ya Schopenhauer hace muchos años ya era consciente de este tipo de manipulación. Él, obviamente, bajo su contexto, bajo su línea de tiempo y bajo su propia situación, ¿no? Pero es importante entender cómo esto que él menciona precisamente en este libro, pues no es tan distinto de lo que pasa actualmente en estos tiempos. Es algo que tendríamos que empezar a comprender porque menciona que la esencia realmente de la felicidad es convertirnos en la persona que realmente es capaz de generar aquellas cosas que nosotros queremos tener, pero se enfoca en el proceso. Por eso dice que independientemente de si eres famoso o no, lo que tienes que hacer es centrarte en tu vida interior, centrarte en las cosas que tienes control y desarrollar estas capacidades, que en este caso él menciona las intelectuales porque era su énfasis y lo podemos llevar también a emocionales y podemos llevarlas también a sociales o cualquier aspecto que para ti sea realmente algo que le dé sentido a tu vida y de esta forma entonces poder separarte de las masas ignorantes. No es algo sencillo. ¿Por qué? Actualmente toda esta desinformación y esta gran ilusión banal muchas veces que nos envuelve se ha convertido en la norma. Sin embargo, tú que revisas esta información, pues de alguna manera te distingues. ¿Por qué? Porque al menos tienes un criterio en función de evaluar si esto que te dicen es real o no, o por lo menos algo que vas a adoptar como propio o no. Lo voy a dejar hasta ahí, revisa esta información tantas veces como sea necesario, reflexiona en tu propia situación y entonces trata de tomar las mejores decisiones. No olvides la enseñanza de este punto número 7. La verdadera fama merecida dura una eternidad, pero solo es producto de la personalidad subyacente. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Hay tres aspectos de la felicidad: la personalidad, la propiedad y la posición. La personalidad, o lo que está contenido en nosotros mismos y nos proporciona placeres de la mente sin perturbaciones, es la más importante de las tres. La propiedad es menos importante, determina cuánta felicidad esperamos en la vida e incluso puede darnos cierto grado de libertad. La posición, o como nos ven los demás, impide la felicidad. Da demasiada importancia a la opinión de los demás. También es una locura preocuparse por ello. No olvides los puntos de este análisis. Las bendiciones de la vida pueden dividirse en tres categorías. La felicidad humana depende de la salud física y de los dones y placeres de la mente. Tu riqueza determinará lo que esperas de la vida y quizá también te aporte libertad. Preocuparse por la reputación es inútil e impide el camino hacia la felicidad. El orgullo no tiene sentido y el rango es una farsa. La noción de honor procede de una característica humana primitiva. La verdadera fama merecida dura una eternidad, pero solo es producto de la personalidad subyacente. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue La sabiduría de la vida, de su autor Arthur Schopenhauer, un libro escrito por allá en 1851, aunque la edición que estamos revisando aquí fue la que se hizo en enero del año 2013. Un libro que nos enseña una perspectiva sorprendentemente moderna de lo que se necesita para ser feliz. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? ¿Qué es lo que hará que te conviertas en una mejor versión?
No se te debe revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberada la estrategia maestra, entre otros, que estoy seguro te va a ayudar precisamente a ajustar ese estado mental y ser esta mejor versión basado precisamente en tu propia autenticidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes. Por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo, más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado.